Ok, eh, muy buenas noches con todo el público o las personas que estén viendo. Este video lo tenía pensado hacer hace unos días, pero lastimosamente el tiempo no me dio. Iba a tratar acerca de una pequeña crítica o respuesta a un buen amigo que tengo, que es David Tejada, dado que hace unas semanas él colgó un video de crítica a algunos liberales peruanos, catalogándolos como liberales chisris o que tienen discursos paradójicos. Y esto me llamó mucho la atención porque yo doctrinariamente me considero liberal. Entonces, quiero pasar a mostrar primeramente el video de David para luego hacer una pequeña reseña de lo que hice y también una crítica respecto a lo que él menciona, ¿no? Entonces, voy a comenzar a presentar pantalla. A ver, aquí está. Si no siguen a David Tejada, les recomiendo que lo sigan. A mi juicio es uno de los, entre comillas, ¿no? Eh, compañeros, amigos, liberales, que tienen una muy buena formación académica y o intelectual. Entonces, ese es el video que voy a pasar a criticar. Y bueno, de paso, si es que David está viendo el video, también me gustaría esperar una respuesta de parte de él, ¿no? Los liberales peruanos son un chiste porque dicen defender la libertad, pero están en contra de la unión civil, el matrimonio igualitario y en general de la comunidad LGTB. Dicen defender la libertad, pero están en contra de que un individuo decida sobre su propio cuerpo. Dicen defender la libertad, pero aplauden medidas en contra del libre mercado, incluyendo la subida de impuestos o de aranceles ante las exportaciones extranjeras. Dicen defender la libertad, pero justifican de cualquier modo la dictadura de Alberto Fujimori y en general los autoritarismos de la derecha política. Dicen defender la libertad, pero están en contra del libre tránsito. Más bien te piden fronteras más estrictas, fronteras más cerradas y más controladas. Dicen defender la libertad, pero quieren salirse de todos los pactos internacionales, incluso organismos a los que el país, Perú, está adscrito. Dicen defender la libertad, pero están a favor de violar sistemáticamente los derechos humanos de varias personas en nombre de la seguridad y la mano dura. Dicen defender la libertad, pero están en contra de la eutanasia. Entonces, ¿qué clase de liberales tenemos? Sino conservadores y la nueva derecha vestido de falsos liberales. Ok, como se pudo ver en ese pequeño video, hay una crítica respecto a algunos discursos contradictorios que encontramos en diversos liberales peruanos, ya sean intelectuales o representantes políticos como tal, ¿no? Se mencionan algunos temas de carácter social, otros de carácter político, de carácter doctrinario económico, entre otros. Entonces, yo quisiera criticar esta postura, este pequeño video de David, desde una postura liberal y con un poco de, si se quiere, ¿no? Razonabilidad o doctrina que puedo brindar. Lo primero que menciona David es que los liberales peruanos no apoyan el proyecto de la unión civil, no apoyan el matrimonio igualitario, están en contra de la comunidad LGTB y también, uniendo a este plano social, están en contra de la eutanasia, ¿no? Por el caso principalmente de Ana Estrada. Lo primero que yo diría, y que creo que tendríamos que ver acá si es que alguien doctrinariamente se considera liberal, tanto en el ámbito de las ideas como en la práctica, es que esto puede generar un poco de debates, más que todo a nivel social, pero a nivel doctrinario es más unánime la posición. Ah, se me olvidaba colocar acá la finalización voluntaria del embarazo, ¿ok? Respecto, por ejemplo, al tema de la unión civil y el matrimonio igualitario, hace una semana se presentó, se aprobó en la Comisión de Constitución y Justicia el proyecto de ley del congresista Alejandro Cabello, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que el Perú en general, y esto es algo muy sabido por todos, es un país con muchas tradiciones, socialmente conservador. Yo no creo que ser conservador, contrariamente a lo que creen algunos grupos, sea malo, sino que tiene algunos matices que hay que ver. Y a raíz de este proyecto se generaron algunos debates, algunas pullas o querellas entre distintos sectores de la población y ahí está incluido el sector liberal, ¿no? Lo presentó el congresista Alejandro Cabero, que se autodenomina derecha liberal, y le cayó algunas críticas de parte de otros sectores. Yo creo que el tema acá a nivel doctrinario es el siguiente, ¿no? Si nosotros, desde una doctrina básica, si se quiere decir, ¿no? De la autonomía del individuo, que
a mi juicio, es distinto a la autonomía de la voluntad. Si desde la autonomía del individuo se desea tener de la mano de otra persona un proyecto de vida en común que, dentro de ciertos límites, no dañe derechos de terceros, en principio no tendría nada de malo querer apoyar la unión civil. De hecho, la unión civil, al menos en los términos que plantea el proyecto de ley de Cabero, es más que todo una relación contractual de reconocimientos de derechos. Y yo creo que esto es positivo, en el sentido de que, si nosotros nos ponemos a ver la historia, la igualdad de la ley, la igualdad en el contenido de la ley y en la aplicación de la ley, es una conquista del constitucionalismo liberal, es una conquista del antiguo régimen hacia el Estado moderno. No hay privilegios por razón de estamentos, de clase, de condición económica y demás. Formalmente y materialmente eso está tratando de alcanzarse poco a poco. Pero si partimos de esta parte de la igualdad en el contenido de la ley y de la igualdad en la aplicación de la ley, entonces, ¿por qué dos personas que tienen distinta orientación sexual no pueden celebrar un contrato patrimonial entre sí y de sucesiones? Es algo que la ley no reconoce. ¿Por qué dos personas del mismo sexo que no le hacen daño directo en directo también a otras personas no pueden celebrar una unión civil o en este caso, ¿no? Dependiendo de la evolución y del desarrollo social, un matrimonio homoparental? Primeramente no tendría nada de malo, de hecho no tiene nada de negativo. El tema está en la consecuencia social y política que esto genera y que ha de alguna manera sensibilizado a algunos sectores conservadores a mi juicio, ¿no? Porque se menciona de que escucha argumentos de todo tipo, ¿no? Estarían yendo en contra de las buenas costumbres, en contra de la sociedad, que esas son prácticas antinaturales, como una vez escuché a un ex magistrado, no sé, que son prácticas satanás del demonio y demás. Y también está la cuestión de, están dañando a la cédula fundamental de la sociedad, como es la familia, están yendo en contra del matrimonio y demás. Pero si nos lo ponemos a pensar, eso parece más bien un argumento, una falacia fatalista, ¿no? De que por el simple hecho de que vaya a pasar eso, toda la sociedad se va a desmoronar, cuando en realidad no es así. Mencionaba la cuestión del matrimonio igualitario, porque recordemos, eso es algo que creo yo lo sabe cualquier estudiante de antropología de los primeros años, que el concepto de familia que tenemos es un concepto muy arraigado, un judeo-cristiano muy arraigado a la Edad Media, de paso a la Edad Moderna, cosa que no está mal, pero reconozcamos que si bien es cierto, es el modelo de familia estándar, no es el único modelo que existe. Incluso se ha reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional otros tipos de familia más allá de la familia nuclear, que es el modelo de familia judeocristiana que nosotros tenemos en la actualidad en casi todo Occidente, ¿no? De hecho, las familias orientales tienden a ser distintas eh, y dependiendo de otras sociedades con otros desarrollos históricos sociales tienden a ser distintas familias, ¿no? Ahora, el tema con las familias homoparentales es que hay que preguntarnos algo histórico y básico acá. Capaz cojo un poco la tesis de Foucault, ¿no? Hace miles de años atrás, el tema de la homosexualidad y de, si se quiere decir, unión de hecho, homoparental no estaba mal vista. De hecho, era algo relativamente, no mal visto y relativamente común en la antigua Grecia, en Roma y demás. Eh, Recordemos, ¿no? Que algunos filósofos famosos griegos eran homosexuales, tenían relaciones con personas del mismo sexo y también en parte tendían o podían constituir, entre comillas, ¿no? Para los estándares modernos, una familia en esa época. Todo cambia con la irrupción del judeocristianismo como la religión oficial y dominante a nivel de Occidente con la Iglesia Católica Apostólica Romana. El hecho de que sea un modelo estándar no implica de que sea el único modelo que exista. Lo que en parte creo yo tienen razón es que ese modelo estándar es el modelo que ha permitido que siga el desarrollo social o la evolución, pero la humanidad o la sociedad no se va a acabar, no se va a destrozar simplemente porque haya nuevos tipos de parejas homoparentales. Dicho sea de paso, creo que algunos conservadores y también algunos liberales tendrían que saber que la orientación sexual en parte está muy influida por la cuestión genética, ¿no?
por las hormonas que se segregan en el momento de la gestación y el cómo se va desarrollando esto a medida que uno está en el periodo perinatal, y también cómo se desarrolla luego ya en los primeros años de vida. Entonces hay cierta influencia genética para las distintas orientaciones sexuales que uno pueda tener, y eso viene a ser algo natural, no es algo antinatural. Entonces, yo creo que desde un punto de vista un poco más de principios y también científico, no tiene nada de malo y es totalmente compatible apoyar el tema de la unión civil y también del matrimonio homoparental respecto a también ciertos cambios graduales que pueda tener la sociedad, ¿no? Porque recordemos, como decía Hayek, que la sociedad es producto de instituciones, más que todo instituciones informales y formales, y es un orden espontáneo. Esa es al menos la tesis estándar que podemos manejar como liberales, ¿no? Y respecto a la comunidad LGTB, la controversia acá ha caído porque el sector dominante conservador en política, eh, yo creo que sí tiene muchos prejuicios por su propio corpus de principios, ¿no? No es que sean homofóbicos en sí, sino de que en parte tienden a tener esos prejuicios y algunos aspectos de discriminación por la propia cultura que tienen, el propio conjunto de valores y demás, pero eso es algo en lo que nosotros nos debemos diferenciar, ¿no? Respecto a la comunidad LGTB, creo yo que debemos apoyar las consignas de reconocimientos de derechos en igualdad como individuos, en igualdad ante la ley, en igualdad en la aplicación de la ley, y para eliminar los prejuicios que podemos tener como sociedad con un raigambre histórico social, ¿no? Pero más allá de eso, creo que en todo caso, lo que critica David es a un sector liberal que eh, está criticando ciertos privilegios que se le da a la comunidad LGTB en algunos aspectos. La palabra privilegio viene de ley privada, etimológicamente, ¿no? Y si es que, por ejemplo, a nivel sociológico, reconocemos que la comunidad o algunas personas que, por ejemplo, no encajen en la orientación sexual estándar, que es la heterosexualidad, han sido discriminadas, oprimidas históricamente. Eso es un dato verdadero que yo creo que no hay que negarlo. Sin embargo, el tema es cómo se resarce eso, ¿no? Para un igualitarista va a ser a través del poder estatal, a través de la coacción, mientras que, por ejemplo, para un liberal puede ser a través de instituciones informales, puede ser a través del mercado, puede ser con el capitalismo, y sé que aquí algunos progristas me van a matar, me van a decir, no, ¿cómo hace decir el capitalismo? Es lo que más nos ha oprimido, pero ese es un debate aparte. Entonces, la crítica creo yo que va al tema de privilegio, de cuando se hacen leyes específicas, cuando se da la llamada discriminación positiva, las acciones afirmativas, entre otras cosas, que favorecen, facilitan o privilegian a ciertos grupos o comunidades que han sido históricamente oprimidas o discriminadas, ¿no? Yo creo que el tema va por mejores alternativas que no incluyan la desnaturalización de la ley ni el uso de la fuerza coactiva del Estado. Entonces, yo creo que en esa parte los liberales estamos, o tendemos a estar, mejor dicho, a favor de la unión civil si es que seguimos cierto corpus doctrinario que tenemos del matrimonio homoparental, y a favor del reconocimiento de la igualdad, del pleno goce de la igualdad en la comunidad LGTB, pero criticando algunos aspectos de privilegios y demás. Luego viene el tema del aborto o de la finalización voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo que pasa acá? No hay una posición homogénea, diría yo, ¿no? Recuerdo mucho el debate que hubo hace unos años entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Incluso Rayo, en su libro de liberalismo, 10 principios básicos, menciona de que esta posición va a depender más que todo de lo que uno entienda como agente autónomo, ¿no? Si el nasciturus o si el concepturus lo es o no. Y yo creo que Rayo aquí acierta porque a fin de cuentas no es que tengamos una posición unánime. Esto va a depender de dos cosas, a mi juicio. El primero, desde qué momento consideramos a alguien como el concebido, si es desde el momento de la fecundación, eh, o si es desde el momento de la anidación, ¿no? Desde el momento en que consideremos que hay una persona humana, hay un individuo de la especie, eh, nuestra propia doctrina, nuestro propio conjunto de principios nos impone
darle derechos y deberes y dotarlo como un individuo, como un agente autónomo. Y en parte nosotros somos individualistas, creemos más en la persona, en el individuo que en el colectivo, ¿no? Aunque yo creo que ahí podría ser un poco compatibilidad con una pequeña cuestión comunitarista, pero eso es un debate aparte. Entonces, si es que consideramos que alguien es persona, alguien es un individuo, mejor dicho, es un individuo desde el momento de la anidación, en parte podríamos estar, por ejemplo, ¿no? En una posición un poco más abierta a, mientras que si consideramos el lado de la fertilización, vamos a estar con una posición un poco más restrictiva, ¿no? En todo caso, yo creo que ahí una salvación, un punto medio, vendría a ser lo que menciona el profesor Percy García Cabero en un debate acerca de esta cuestión con la profesora Beatriz Ramírez Guaroto, ¿no? En donde el profesor Percy Cabero tiene una posición contraria a la finalización voluntaria del embarazo y la profesora Beatriz tiene una posición un poco más abierta, ¿no? En este punto no hay un consenso. Mi posición es más cercana a una posición más restrictiva, pero fundamentada. Este no es un video para tratar de explicar eso, sino para hacer una crítica a un compañero. Y bueno, esa es la parte respecto a la finalización voluntaria del embarazo y luego viene la cuestión de la eutanasia. Yo hace un tiempo tuve un debate respecto a la eutanasia, si es a raíz del caso de Ana Estrada y de María Benito. ¿Qué es lo que pasa acá? El argumento estándar para estar en contra de la eutanasia es defender el derecho a la vida, que es ontológicamente cierto, ontológicamente es el derecho más importante que tiene el ser humano, versus el derecho a la autodeterminación o a la libertad, ¿no? En este caso, recuerdo que en el debate yo ponderé ambos derechos fundamentales o ambos bienes jurídicos, si se le quiere decir, y por una cuestión de principios y una cuestión de contexto, creo que en este caso nos acercamos a una posición más permisiva respecto a la eutanasia, más permisiva, pero no una permisión absoluta, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, ¿no? En el tema de la eutanasia, que etimológicamente significa buena muerte, yo creo que es un mal nombre porque no es que la muerte sea buena en sí, de hecho, la muerte es un mal. Eh, Se prepondera más el derecho a la libertad, entendía tanto como ausencia de coacción, y si se quiere decir un poco con la autodeterminación de la voluntad, ¿no? Que es un concepto más progresista de libertad, que tenía María Benito y que tenía Ana Estrada para poder acceder a esta, o bueno, sí, a este suicidio asistido, a esta eutanasia. Y se prepondera por sobre el derecho de la vida, ¿no? Porque tener el derecho de la vida no necesariamente implica la obligación de vivir, más aún si hay ciertos contextos en los cuales esto se puede agravar más, ¿no? Con lo que estoy diciendo, no digo de que debamos tener una postura más permisiva, ni que debamos desvalorar los cuidados, por ejemplo, de personas de tercera edad, sino que al menos el corpus doctrinario de autonomía del individuo, preferencia por la libertad, se confabulan, se preponderan sobre el llamado derecho a la vida o en este caso obligación de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso lo que está atacando David es una confusión respecto a algunos sectores que, por ejemplo, en el caso de la finalización voluntaria del embarazo o de la eutanasia tienen una posición, porque es válido tener una posición ahí, eh, y también respecto al tema de la unión civil, comunidad LGTB y matrimonio igualitario, ¿no? Siento de que más que atacar a personas, que en este caso puede ser un recurso, se tendría que ver cuál es el corpus doctrinario que manejan esas personas, ¿no? Yo creo que lo que hace David es más que todo para tratar de denunciar a ciertos actores políticos en temas sociales que a veces se disfrazan de falsos liberales, como él dice, y son más allegados a esta doctrina de la llamada nueva derecha, ¿no? Luego viene capaz un tema más de carácter estrictamente político, que es el tema, por ejemplo, él menciona la cuestión de Fujimori y los autoritarismos de derecha, y el tema de los organismos internacionales, ¿no? Respecto al Fujimorismo, David tuvo un debate hace un tiempo con otro compañero de Frente Crítico Universitario que es Fabián, en donde se vio el tema de cuál era el legado histórico de Fujimori.
A mi juicio, el debate lo gana David porque tuvo más literatura, pudo hacer mejores silogismos, conectó mejor las ideas, ¿no? Y habían algunos datos que sí yo no conocía, que gracias a él conozco. Pero el punto acá es que no podemos dejar de lado que no Fujimori, sino que en el periodo en el que él gobernó, en el que se da cierto brote económico liberal que algunos zurdos de manera errónea dicen neoliberalismo, se da cierto brote económico que, si bien es cierto, no era idea de él puso en parte a algunas personas, recordemos a Carlos Boloña, por ejemplo, ¿no? Que en parte hicieron posible esto, este pequeño esplendor económico, aunque hizo solamente reformas, en su gobierno se hicieron reformas de primera generación, faltaron las de segunda, faltó desmantelar más el Estado, faltó privatizar Petroperú, faltó privatizar más empresas estatales y demás, ¿no? Faltó desburocratizar el Perú. Eh, pero la opinión, a mi juicio, que podría acercarse más a una doctrina liberal es, en este caso, recojo mucho el racionalismo crítico de Popper, ¿no? Y las enseñanzas que él tiene, podría ser rescatar las cosas positivas y criticar las cosas negativas que tuvo el régimen. Una de las pocas cosas negativas, perdón, de las pocas cosas positivas, a mi juicio, es la cuestión económica, que si bien es cierto no fue idea del de el propio presidente, se generaron ciertas condiciones para. La otra cuestión positiva fue, el propio David lo reconoce, ¿no? La estrategia militar en la operación Chavín de Huántar, el combate contra el terrorismo, en donde se cometieron algunos excesos, hay que decirlo, pero el proceso de pacificación era mucho mejor, o sea, esto fue un antes y un después, era vivir en los 2000 y 2010 era mucho mejor, es vivir mucho mejor que ir a los 80 y 90. Y yo creo que nadie, salvo alguien que sea totalmente dogmático y esté cegado y quiera continuar con la lucha popular, va a negar esto, ¿no? Y las cosas negativas también sobran decirlas en este caso. Hay cierto sesgo, yo creo, político por la historia y por el discurso, ¿no? En parte, buena parte de la derecha peruana después de los 2000 se avergonzó de Fujimori y la cultura y la política en parte fue en parte de izquierdas o caviar, ¿no? Y ahora creo que 20 años después se está tratando de retomar ese discurso o luchando por ese discurso de cómo va a quedar Alberto Fujimori en el futuro, ¿no? Y en ese cálculo político, creo yo, de los políticos liberales, de las personas que están más que todo pegadas a la derecha, están apostando por tratar de reconocer o rescatar algunas cosas de Fujimori, no necesariamente porque crean en Fujimori, sino porque saben que se están jugando el discurso histórico, que se están jugando la memoria futuro, porque a fin de cuentas, lo que les enseñan a chivolos de quinto año de secundaria, que es donde se ve el gobierno de Fujimori, va a depender de cómo esté la temperatura social, de cómo se haya manejado el discurso, de cómo se ha escrito la historia y demás. Yo creo que en parte ellos están calculando eso, ¿no? La cuestión política siempre es muy criticable, por no decir otra palabra, y aquí yo creo que sí, David acierta en que hay un sesgo de liberales en, de alguna manera, ser completamente lamebotas del gobierno de Fujimori, cuando lo que se debería hacer es criticar las cosas negativas y salvar algunas cosas positivas, ¿no? Dentro del racionalismo crítico de Popper. Así que, al menos este punto, sí creo que tiene razón. Respecto a la OEA y los organismos internacionales, recordemos que Jacques Maritain, si no me equivoco, es un filósofo personalista que critica la idea o la concepción de los derechos humanos. De hecho, Hayek en parte critica la idea de los derechos sociales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo creo que aquí es un debate un poco ajeno a los principios que tenemos y entra más en el ámbito jurídico político y no tanto principalista liberal, ¿no? Desde mi punto de vista, es incorrecto, tanto por la forma como por el fondo, de una manera tan abrupta querer salirse de organismos internacionales. Pero recordemos que los organismos internacionales nacen en un determinado contexto histórico, luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Guerra Mundial ya existían, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se potencian y tienen una razón de ser que es preservar la paz.
Y uno de los motivos, o mejor dicho, uno de los instrumentos para preservar la paz es defender los derechos humanos, defender los derechos fundamentales, porque el poder político históricamente había sido vulnerador de derechos fundamentales, derechos humanos. Si no recordemos lo que fue el Estado y el gobierno en la Alemania de cierto señor Bigotón, o también el Estado y el gobierno dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy día podríamos considerar eso como delitos de lesa humanidad. Entonces, esos organismos internacionales tienen un motivo de ser, una razón de ser, preservar la paz y tutelar los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Pero si es que acaso se llegasen a corromper estos principios por los cuales nacieron, yo en parte, y creo que también el corpus liberal se acercaría ahí, sería correcto y válido quitarle financiamiento y no ser parte de. Porque si la idea original, desde Locke hasta la actualidad, es de alguna manera combatir al poder político, al poder estatal, combatir al Leviatán, no tiene sentido crear un Leviatán supranacional y mantenerlo si es que ya no va a preservar la paz mundial y va a irse por aristas ideológicas. Desde ese punto de vista, yo considero correcto salirnos de organismos internacionales y no darle financiación. De hecho, la cuestión de la financiación me genera un poco de dudas en la actualidad, pero lo voy a dejar ahí. Pero esto siempre tiene que estar supeditado a estos motivos. Tú no le puedes dar como Estado dinero, financiar a un organismo internacional que no va a preservar la paz, que hipotéticamente está copado por sectores ideológicos que en vez de tutelar derechos fundamentales, preservar la paz, van a querer imponer su agenda ideológica o su agenda política. Si es que en caso pase eso, de hecho, hay un libro de Laje que critica y que ve eso, que aún no lo leo y tendría que leerlo para dar un mejor juicio de opinión. Si es que llegase a pasar eso, en todo caso, sería un motivo, creo yo, correcto y válido para no financiar a organismos internacionales y para ver la posibilidad a futuro, ¿no? Dependiendo del contexto histórico y de las condiciones de salirnos de ciertos organismos o ciertos pactos, ¿no? Pero ahí ya tiene que haber un procedimiento formal, ¿no? De acuerdo a derecho. Y por último, viene la cuestión de el libre mercado, de Trump, del libre tránsito y la violación masiva de los derechos humanos en personas. Yo intuyo que se está refiriendo a Bukele. Respecto a Trump, si vemos un punto de vista realpolitik, entre Trump y Kamala Harris, Trump era el que más se acercaba a una posición un poco más liberal, aunque recordemos que en política capaz los políticos no piensan tanto en principios, en doctrinas, sino más en mantener el poder, ¿no? Era más preferible Trump que Kamala Harris. Yo conozco muchos izquierdistas, progresistas que prefieren a Kamala Harris por toda la progresía que traía. No necesariamente me parece que por el hecho de ser una mujer y progre, un liberal tenga que apoyar eso, eso sería muy estólido. Me parece que el programa económico y político y social de Trump es un poco más compatible con las ideas liberales en comparación a lo de Kamala. Y el tema de los aranceles, sí, los aranceles siempre son denunciables. De hecho, es preferible que no haya aranceles o que haya mínimamente aranceles, que haya un comercio más amplio entre los países, entre las naciones y pocas restricciones. En ese punto también tiene razón David, aunque hierra en decir de que solamente por apoyar a Trump eres un falso liberal. No, porque yo al menos sí creo que la mayoría entre Trump y Kamala, lo repito, preferíamos a Trump porque sabíamos que la contraparte era mucho peor para la geopolítica mundial en una realpolitik, ¿no? Y, por ejemplo, respecto al libre tránsito y a las fronteras estrictas, y también a la violación de derechos humanos por las cartas de Bukele y todo eso, una vez más creo que aquí hay que ponderar, ¿no? Una sociedad que trate de cultivar valores liberales, la libertad individual, la libertad personal, la autonomía del individuo, la propiedad privada, el comercio, la libertad de empresa, la limitación del poder político, el mercado, entre otras cosas, no puede desarrollar instituciones liberales ni puede cultivar valores liberales si es que no tiene algo básico que es el orden y la seguridad, ¿no? Que son bienes jurídicos constitucionales, bienes jurídicos relevantes. Y una sociedad que no tenga seguridad
que no tenga orden. Dicho sea de paso, algunos liberales minarquistas dicen que prefieren que el Estado únicamente intervenga en seguridad y justicia, y yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Van a ver lo que está pasando en Europa. En Europa, para algunas personas que no sepan, se está viendo el tema de la inmigración y hay un fuerte conflicto entre si dejar pasar a más migrantes o no por el tema de que no es compatible la cultura musulmana con la cultura occidental. De hecho, han habido cuestionamientos a diversos gobiernos más progresistas, si se le quiere decir, por el hecho de que hay personas de Medio Oriente o grupos de Medio Oriente que están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos fundamentales allá. Hace poco vi una noticia de que habían grupos turcos, creo musulmanes, que habían violado mujeres en Inglaterra y el primer ministro no hacía nada, estaba callado. Entonces, si hay ese choque de culturas, si hay una cultura externa ajena a la propia que viene en parte a perturbar la seguridad, la soberanía, el orden, viene a quebrantar el orden constitucional, viene a violar los bienes jurídicos relevantes que posibilitan el orden, la seguridad y que permiten que florezca el comercio, la propiedad privada, el mercado, la autonomía del individuo y demás. Si hay esto, es muy factible que se restrinjan, bueno, no que se restrinjan, que haya fronteras estrictas. Es el problema que pasó con PPK y los venezolanos, que no hubo un control efectivo de fronteras y por ende actualmente se tienen problemáticas de bandas criminales internacional. Por ejemplo, ¿no? Que el ejemplo clásico es el Tren de Aragua. Entonces, esto, el tema del orden, la seguridad, el mercado, la libertad y demás prepondera por sobre tener fronteras únicamente abiertas. Yo creo que en este caso David se equivoca de manera grosa porque dice de que únicamente se deberían preferir fronteras abiertas, libres, y esto es totalmente falso. Lo mismo con el tema de Bukele y demás. ¿Qué es lo que pasa si en una sociedad el Estado está desbordado? Yo creo en el Estado en la medida que sea limitado. El Estado está desbordado por bandas criminales, por terroristas y demás. Tiene que haber una lucha frontal y fuerte. El Perú en los años 80 no podía desarrollar su capitalismo, no podía desarrollar su mercado porque habían unos desgraciados terroristas que impedían eso, que mataban a la gente, que generaban inseguridad, que impedían que llegue productos de un sitio a otro. Dicho sea de paso, en esa época nació la cola real que reemplazó a la Coca-Cola en Ayacucho, ¿no? Entonces, si es que no hay seguridad, si no hay orden dentro de un país, no puede florecer el mercado, no puede florecer la propiedad privada, no pueden florecer las instituciones. Y en este caso es perfectamente factible que haya lo que algunos llaman como mano dura o que se vele por el orden interno, ¿no? Y esto para nada tendría que ser sinónimo de violación sistemática de derechos fundamentales, porque incluso los propios derechos fundamentales se pueden restringir. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la vida se restringe eh, en el uso de la legítima defensa, cuando te acusan por traición a la patria y demás. El tema del derecho, por ejemplo, ¿no? a la libertad se restringe cuando hay una sentencia condenatoria, cuando hay pedidos de prisión preventiva, cuando hay detenciones preliminares y demás. Entonces, no es que haya derechos absolutos. La libertad en sí no puede ser absoluta, ya lo decía un poco John Locke, ¿no? La ley es la que favorece la libertad y en ese sentido creo que David no entiende eso, de que para que haya una sociedad más libre se necesita ley, se necesita orden, se necesitan instituciones, se necesita seguridad. Y yo creo que en este punto también se equivoca, ¿no? Entonces, el balance que tengo del video de David en general es malo, porque creo que únicamente analiza a personas, no analiza doctrina ni principios, y en parte se deja llevar también por ciertos discursos básicos que hay, ¿no? Si es que yo veo, por ejemplo, a Chicken Leader Alejandro Cabero en el Congreso, dando ciertas declaraciones tontas, como lo ha tenido en muchas ocasiones, únicamente no puedo encasillar el concepto de liberal en una sola persona y decir de que porque esta persona ha opinado así, completamente el liberalismo está desfasado. Ciertamente hay poca doctrina, no ha llegado un movimiento fuerte aquí al Perú, el movimiento más fuerte que hemos tenido es el de los jóvenes turcos,
y también de nuestro doctrinario Pedro Beltrán, pero no ha sido como, por ejemplo, la Escuela de Salamanca en España, la Escuela Austriaca en Austria, la Escuela de Chicago en Estados Unidos, el ordoliberalismo en Alemania, entre otras cosas, ¿no? O sea, no hemos tenido representantes de un movimiento fuerte. Yo creo que falta cultivar eso para que se puedan hacer críticas más certeras. Estimado Bits, espero puedan ver el video y también espero una respuesta. Muchas gracias. Hasta la próxima.